Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. Este es un vídeo para los sacerdotes. Sé que bastantes de ustedes siguen este canal y otros, y me gustaría decirles una cosa, una reflexión que me vino el otro día, y es viendo las películas o la obra, pueden leer el libro, da igual, del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Tolkien era un católico devoto, uno de los famosos que escribió a Pablo VI cuando cambiara la misa pidiéndole, pues con mucha pasión, que no se celebrara ese cambio. Es un dato objetivo que es, desde que se cambió la misa, las vocaciones, el número de fieles que asisten, y dentro de los fieles que asisten, la fe que tienen, el número de dogmas en los que creen, ha bajado dramáticamente. Luego podemos entender que aunque sea una misa válida, no es agradable a Dios porque no concede las gracias necesarias para seguir la vida de la Iglesia con una normalidad. Todo cae en picado y el resultado lo vemos hoy en día: apostasía, herejías, templos vacíos, seminarios vacíos, conventos cerrando uno tras otro. Allá donde no se conserva la fe, no hay frutos. Y sabiendo que muchos de ustedes están viendo estos vídeos y viendo lo que está pasando y teniendo una formación más alta que muchos de nosotros, yo les pregunto dónde están ustedes. Y les voy a poner el ejemplo que se me ocurrió el otro día. Quizás sea absurdo, quizás sea una tontería. Tengo aquí el agua de Lourdes preparada y se me ha colado en plano. Pero bueno, a lo que iba. El tema es que la cosa en esta obra, si algunos de ustedes la conocen, pues puede que sea más sencillo. Y ahora que lo estoy comentando y no había pensado en ello, se me ocurre una anécdota. Hace muy poco tiempo, mi familia y yo estuvimos en un colegio de sacerdotes privado, un colegio de vocaciones. Fuimos a visitar a los padres allí presentes, a ver las instalaciones, y en una de las aulas dedicada a audiovisuales, pues tenían pues un póster de un mapa de la Tierra Media basado en las películas que se hicieron hace ya 20 años. Y me fui a uno de los sacerdotes y le pregunté: padre, digo, ¿cuántas veces han visto ustedes las películas? Padre pensó así un poco y me dijo: pues unas 20 veces ya. A lo que yo le dije: pocas son, padre, pocas son. Y es que no solo las películas, sino la obra, ¿no? Si alguno se toma la molestia en ver quiénes hicieron las películas, el bagaje del director, los técnicos, los actores, no es precisamente algo apegado a la fe católica, para nada. Pero algo ocurrió y la producción fue cambiando conforme tenían planeado. Tenían planeado meter feminismo ya en aquel entonces y decidieron cambiar de posición, incluso habiendo rodado ya algunas escenas donde pues personajes femeninos que no tenían una trama, donde luchaban, ¿no? Como ahora hoy en día se hace a las mujeres siempre aparecer en la lucha porque si no, no son fuertes. Personajes que en la novela no luchaban, se filmaron escenas de ellos mismos luchando, ¿no? Pero a última hora algo pasó que les hizo cambiar de opinión y no las incluyeron, fueron fieles al libro. En fin, una serie de cosas que iban pasando, algunas de ellas entre comillas accidentales, y yo digo providenciales, que hicieron que las películas pues prácticamente fueran un fiel reflejo del libro, aunque tienen algunos cambios, pero los cambios que tienen son más que ver con articular una trama muy larga en el formato de cine, que no se puede o no parece conveniente meterlo todo. Y esos son realmente los cambios que hay, no son cambios de tono ni de contenido como hoy en día, que meten pues ideología de género, feminismo y todo esto en obras ya pues consagradas y que pues gustan a un gran público desde hace tiempo porque se mantienen pegadas a la ley natural, y eso nosotros, el ser humano, que no es capaz de inventar nada nuevo realmente, pues lo aprecia, lo siente y lo quiere y lo busca, porque ahí están las trazas de la verdad. Esta obra es muy importante y todo el conocimiento y la fe de Tolkien están impresos ahí y se nota. De hecho, pues solo hay que ver cómo estos sacerdotes pues tenían en su seminario pues en gran estima estas películas, ¿no? Personalmente, desde que se estrenaron, y a mí me impactaron muchísimo y me han servido de catequesis, de memento de la belleza, de la honradez, de la moral,
de la fe y de la esperanza y de la lucha, la militancia, pues es posible que las haya visto demasiadas veces. Me aventuro a decir que las he visto más de 100 veces desde hace 20 años, en 20 años. Y tal vez me quedo un poco bajo, muy corto. Pero bueno, lo que quiero sobresaltar sobre esto es lo siguiente. El personaje de Gandalf no es un mago al uso. Está representado, pues, si pusiéramos un ejemplo, casi como no sé si recuerda el pasaje de Abraham cuando el Señor baja con 2 ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Estos ángeles no es la primera ni la única vez en la Biblia que aparecen representados como personas. Gandalf sería una suerte de un San Miguel disfrazado de anciano para enardecer la fe de los corazones de la gente. Esa es su misión. Su misión no es hacer magia como en otras obras, digamos, de índole pagana, ¿no? Porque lo que hizo Tolkien fue coger esos viejos mitos y darles una dimensión católica, igual que pues el catolicismo cogió fiestas paganas y las utilizó porque al final el ser humano no es capaz de inventar nada nuevo, sino que vislumbra en su ceguera, en su alejamiento de Dios, trazas de esa verdad, aunque le es necesaria la revelación para entender qué es lo que pues realmente estaba percibiendo o intuyendo, ¿no? Esto es lo que hace Tolkien con los viejos relatos paganos, por así decirlo, y les da esa dimensión católica. En ese sentido, como digo, Gandalf sería una persona que no está destinada a hacer trucos de magia, a hacer magia, sino a enardecer los corazones de los hombres, unirlos en torno al bien para luchar contra el mal inminente. Básicamente esa es su misión, es una misión de pastor y en él vemos reflejado al sacerdote. Hay 3 personajes clave que son Aragorn, Gandalf y Frodo, y los 3 representan los 3 aspectos de Cristo, el rey, el profeta y el sacerdote. En este caso Gandalf es el sacerdote, pero es que en la obra de Tolkien vemos 3 magos que tienen una relevancia significativa. Hay 5, pero en la obra pues solamente aparecen 3 con esa relevancia. Uno es Radagast el Pardo, es de los 3 el menor, luego está Gandalf y luego está Saruman el Blanco. En estos 3 arquetipos tenemos dispuestos los 3 tipos de sacerdotes que hay. Y es lo que me pregunto, a todos ustedes sacerdotes que ven estos vídeos, ¿dónde van a quedarse ustedes? ¿Van a ser un Saruman que decide unirse al enemigo por maldad, por aburrimiento, por apostasía, o quizás incluso por desesperación al ver cómo el mundo crece y es más fácil unirse a las fuerzas del mal que luchar contra ellas, ¿no? O quizás son ustedes como Radagast el Pardo, el cual pues acaba abandonándose a otros propósitos y olvida su misión primigenia, que era combatir el mal, y se pierde en los bosques, ensimismado en las criaturas, así como dice la Biblia. Se perdieron en las criaturas y se olvidaron del Creador, y en última instancia pierde la memoria de qué es lo que había venido a hacer. Y no sé si eso se refiere a los tibios, a los cuales Dios escupe de su boca. ¿Cómo nos escupe Dios de su boca? Nos escupe quitándonos los dones, quitándonos la sal, las ganas, las gracias, y convirtiéndonos en objetos insulsos, perdidos en un inmenso bosque, en el anonimato, sin mayor oficio ni beneficio. ¿O van a ser ustedes como Gandalf? Gandalf es un mago menor, no es el más grande, pero acaba dando todo. No sé si recuerdan ustedes la escena del puente de Moria, cuando Gandalf se enfrenta al Balrog, y el Balrog cae al abismo, pero lanza ese último latigazo de fuego que le enrosca un pie y lo tira con él. Aquí tenéis un reflejo de Cristo, Cristo sacerdote, cómo muere y desciende a los infiernos, esa caída vertiginosa luchando pues cuerpo a cuerpo con el demonio en persona. Y finalmente eso le lleva a la resurrección. Vemos ese retornar de Gandalf, cómo Dios dispone mucho más con tal de que ustedes se dejen la piel igual que hizo este personaje. Da igual que ustedes estén solos, cayendo al abismo, Dios no les va a olvidar. Es por eso que ahora que ya quedan pocas cosas que nos quiten de la Santa Iglesia Católica, mi pregunta es si van ustedes
a enfrentarse a ese demonio cara a cara, a dejarse morir cayendo en ese abismo, para ser traídos de vuelta y ser como debieron ser siempre. Recordemos que Gandalf vuelve como Gandalf el Blanco y dice: soy Saruman, porque Saruman era el blanco, el jefe de la orden, que al final apostata. Y cuando sus amigos lo ven a Gandalf vestido de blanco, te confundimos con Saruman, le dicen. Y Gandalf responde: soy Saruman, o como Saruman debería haber sido. No se olviden de esto, sacerdotes. Que ustedes sean sacerdotes para la eternidad no significa que Dios no les pueda castigar, que no se conviertan en objetos inútiles, en estorbos para la voluntad divina, y al final Dios les escupa de su boca y coja a otros, igual que descartó al rey Saúl y cogió al rey David para oprobio suyo. En ese caso, ese sacerdocio eterno se convertirá en una vergüenza eterna, porque estando ustedes en el abismo del infierno para la eternidad, quizás se den cuenta de que les señalarán con más ahínco por haber sido sacerdotes y todavía haber hecho menos. Yo no quiero que les pase eso, pero Dios lo hace. Dios es capaz de que cuando la voluntad de uno se ha endurecido tanto, dejar a esa persona y en otra persona cumplir aquel plan que tenía para aquel que cerró su corazón. No duden de esto ni por un momento. Es cierto y es así, y Dios es capaz de hacerlo. Yo lo he visto con mis propios ojos en mi vida. Lo he visto con mis propios ojos en mi vida. Y me aterra. Sinceramente me aterra. Lo he visto en algo concerniente, digamos, a la esfera privada. Nada que ver en principio con la Iglesia. Porque no estoy hablando de un caso de vocación, pero cuánto más importante será en un caso de vocación, sobre todo ahora que hay tan pocas. Van a ser ustedes como Radagast el Pardo, se olvidó de su misión y quedó allá en los bosques olvidado. Van a ser como Saruman, van a pasarse al lado del mal, o van a ser como Gandalf, lo van a dar todo y se van a consumir en esa batalla, sin esperar que alguien les responda, sin esperar que nadie les apoye, sino yendo a por la verdad de cara, de frente. Es el único premio que les tiene que importar. Si lo hacen así, Dios les devolverá justificados, les restaurará todo lo que pierdan y les dará nuevas cosas. Recuerden que Gandalf el Blanco, cuando vuelve siendo más que un mago o un guía o un pastor, quizás más timorato, un poco más taimado, vuelve como un general, vuelve como alguien que ha despertado y se ha dado cuenta de que el tiempo es corto y que no hay lugar para las medias tintas. Estamos en ese momento ahora. Necesitamos generales, ya no pastores, generales. Gandalf sabe lo que hay que hacer. Gandalf el Blanco cuando vuelve. El tiempo es corto, luego hay que ir al grano. Sabe lo que hay que hacer. No le da vueltas, va directo a la acción. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? A ustedes sacerdotes les digo, se van a dar cuenta ya de que la Iglesia ha sido menospreciada, de que el rito ha sido cambiado para adaptarlo a aquellos que se alejaron de la fe. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes, sacerdotes? Decirle al pueblo la verdad, decirle a sus hermanos sacerdotes y a sus superiores obispos, y hasta que en Roma les oigan gritando desde los tejados, la verdad. Y además, tienen que aprender la misa antigua. Pónganse las pilas, no esperen a permisos episcopales. Pónganse a estudiar la misa antigua, apréndanla, estén preparados para celebrarla en cualquier ocasión, sin permiso ninguno. Así lo dejó escrito el Papa Benedicto XVI, con su Morum Pontificum. No hay capacidad, no hay virtud ni autoridad para callar, enterrar, perseguir, encarcelar, aislar el verdadero rito a Dios, a aquel el cual le es verdaderamente agradable. No hay ninguna autoridad. Por lo tanto, no tengan miedo, no esperen permisos, sean rebeldes al mal, igual que Gandalf, siendo el gris, tuvo que sufrir esa soledad, pero no tuvo dudas que cuando vio a sus compañeros, sacerdotes, uniéndose al mal y otros olvidándose de la misión, él no dudó en plantar cara a aquellos que frente a la amenaza de la sombra decidieron tomar compromisos con la sombra o con ellos mismos, con tal de evitar el combate.
Pregúntense quién quieren ser, pero decídanse rápido, porque queda muy poco tiempo. Cada día que pasa es un día más y también un día menos.